En las calles de Alcoriza, algunas pistas dejan entrever que en un año normal estos serían días de celebración. La pandemia ha vuelto a impedir que sus plazas se tiñan de morado y que el sonido de tambores y bombos inunde sus rincones. Pero la localidad se niega a perder todas sus tradiciones. Pues el fulladre es una receta muy tradicional de aquí de Alcoriza, que ya se hacía antiguamente. Las mujeres cuando venían a amasar el pan se lo cocían para luego ya tenían la comida hecha. Y está compuesto de una masa de agua, aceite y harina, tomate y pimiento. Una receta que ha pasado de generación en generación y que en la panadería Formento llevan 60 años elaborando de manera artesanal. Se hace con la masa del pan, se deja amasar el pan y luego se remasa con el aceite y se extiende y luego se pone el pimiento y el tomate y luego la patata, que es lo tradicional de toda la vida. Pero ahora, desde que está Raquel en la empresa, pues se está haciendo de bacon con queso y patata, que también tiene muy buena aceptación, y de cebolla con atún. Y hay otro de tomate con bacon y mozzarella, que también está muy rico. Y aunque no es un producto exclusivo de Semana Santa, rara es la casa en la que estos días no hay un fulladre sobre la mesa. Por eso, desde Formento se han propuesto acercar un trocito de tradición tanto a vecinos del pueblo como a los que viven fuera. El fulladre es una comida muy social, típica de aquí de Alcoriza. Se junta la gente y siempre tiene que haber un fulladre encima de la mesa. Este año, a raíz de la pandemia, como la gente no se puede juntar, hemos tenido menos ventas, entonces nos decidimos lanzarnos un poco a hacer venta online, porque la gente también que nos conoce nos lo demandaba. Ahora de cara a Semana Santa tenemos ya varios pedidos y lo único que hemos cambiado es que tenemos que envasar sobre todo los fulladres al vacío para que lleguen en perfecto estado. Con este simple gesto, el fulladre se conserva como recién hecho hasta que se entrega a los clientes, en un plazo máximo de 24 horas desde su envío. Ya lo tenemos envasado con la etiqueta con nuestro nombre, los ingredientes que lleva y ya lo tenemos listo para enviar. Una receta que sabe a tarde con amigos, a un bocado rápido entre procesión y procesión y sobre todo a un trocito de Alcoriza.